México, 1 de octubre de 1939. Mientras casi todo el mundo tiene la mirada puesta en Europa y en el inminente estallido de un conflicto mundial brutal, hay un grupo de personas reuniéndose para escuchar un mensaje. Un mensaje que, bueno, no tiene nada que ver con geopolítica. Claro, estaban a otra cosa, totalmente distinta. Exacto. Pretenden reescribir por completo la historia de sus propias almas. O sea, básicamente a estas personas se les dice que no son simples ciudadanos comunes de su época, sino que son literalmente la reencarnación de las históricas 12 tribus de Israel. Es un punto de partida fascinante, la verdad. Y fíjate que es el núcleo del texto tan histórico y complejo que tenemos hoy sobre la mesa, que proviene de la llamada Cátedra del Verbo Divino. Eso es. Y bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Nuestra misión en esta sesión, para quien nos escucha, es desentrañar una sección súper específica de este documento. El texto original se titula Origen espiritual del pueblo de Israel, reencarnado en México. Un título que ya de por sí es toda una declaración de intenciones, desde luego. Ya te digo, vamos a centrarnos en lo que podríamos llamar el corazón operativo del mensaje. Abarca los párrafos del 21 al 30, apoyándonos un poco en el contexto previo. El tema central hoy es la identidad espiritual, la inscripción en algo inmenso llamado el Gran Libro de la Vida. Y también un llamado verdaderamente radical a la demolición de las idolatrías y los templos físicos, que es una parte muy intensa. Pero antes de sumergirnos ahí, creo que es vital hacer una declaración de principios para establecer nuestra brújula. Totalmente. Adelante con ello. Pues a ver, dado el profundo contenido religioso y teológico de este texto, nuestro propósito aquí no es para nada tomar partido. No vamos a debatir su validez teológica ni a respaldar estas doctrinas. Ni a criticarlas tampoco, claro. Eso es. Nuestro papel es actuar puramente como guías objetivos a través de este material tan intrincado. Vamos a analizar las ideas, los símbolos y la psicología que propone el documento, manteniéndonos imparciales en todo momento. Lo trataremos con el rigor y la curiosidad analítica que merece un documento histórico así. Vale, pues vamos a desgranar esto. Porque, a ver, para entender qué demonios se le está pidiendo a este grupo de personas, primero tenemos que entender quiénes se supone que son. Claro, la base de su identidad. Exacto. El texto hace una afirmación colosal justo antes de la sección que vamos a analizar. Introduce este concepto de la reencarnación espiritual. El párrafo 18 es el ancla absoluta. Dice textualmente que sois el pueblo de Israel por el Espíritu, porque todo el pueblo elegido lleva esa simiente. Es decir, habla de un linaje que proviene directamente de Abraham, Isaac y Jacob. Sí, y me resulta súper curioso porque anula por completo la biología. O sea, la genética da igual. No importa dónde se haya nacido materialmente. La resonancia aquí es puramente interna. En el fondo, si lo miras con cierta perspectiva, este texto documenta un salto brutal en la forma de pensar sobre la pertenencia. Traslada el concepto de pueblo elegido, de un linaje físico, histórico y geográfico, a una simiente espiritual. Lo cual cambia las reglas del juego por completo. Claro, porque hace algo sociológicamente muy inteligente. Crea una comunidad global, sin fronteras. Desvincula la herencia divina de la genética y la ata al espíritu puro. Esto significa que cualquiera, literalmente cualquiera, podría ser parte de estas tribus dispersas. De hecho, se menciona un concepto visual muy potente en el material complementario. Habla de un mapa simbólico de las 12 tribus en el tercer tiempo. Pero espera, frena un momento, porque has mencionado el tercer tiempo y lo he visto varias veces en nuestras notas. Sí, es un término constante en todo el texto. Antes de seguir con el mapa, ¿qué es exactamente el tercer tiempo? Explícamelo de la forma más sencilla posible, por favor, porque si no entendemos la época en la que creen estar, nos vamos a perder seguro. Es una pregunta excelente porque, a ver, es la clave de bóveda de toda su doctrina. En esta teología, la historia espiritual de la humanidad se divide en 3 grandes eras o tiempos. Vale, entiendo. Como etapas históricas cerradas. Exacto. El primer tiempo correspondería a la época de Moisés y la ley, que se caracteriza por un Dios estricto y unas normas muy rígidas. Luego el segundo tiempo sería la era de Jesús, centrada en el amor y la redención. Ajá. ¿Y el tercero? Pues el tercer tiempo, que es el que este documento anuncia que acaba de comenzar, es la era del Espíritu. En esta era ya no hay intermediarios físicos ni formas materiales de la divinidad. Es el tiempo de la comunicación directa, o sea, de espíritu a espíritu. Vale, ahora todo empieza a tener muchísimo más sentido. Si están en la era del espíritu, las reglas cambian radicalmente.
Entonces, volviendo a ese mapa simbólico de las 12 tribus en el tercer tiempo, no estamos hablando de un mapa topográfico normal con sus ríos y sus fronteras. No, que va, es un mapa de almas, almas esparcidas por todo el mundo que están siendo identificadas en ese momento preciso. Y para identificar a esas almas, el texto menciona que deben llevar una marca, ¿verdad? El párrafo 17 habla de ser marcados en la frente con el triángulo de la trilogía sagrada. Eso es un sello invisible, puramente espiritual, que reafirma la heredad. Y lo más crucial de todo es que inscribe a estas personas en lo que el texto llama el gran libro de la vida. Madre mía, hablemos de ese gran libro de la vida, porque es un concepto que tiene un peso enorme a lo largo de todo el texto. Yo me imagino el impacto psicológico de esto y es tremendo. Totalmente. Imagínate la escena. Eres una persona en el México de 1939. Acabas de salir de décadas de inestabilidad política, de muchísimos cambios sociales, y seguramente tienes una vida llena de dificultades mundanas. Claro, una vida dura, de supervivencia básica. Y de repente te llega este mensaje y te dice, oye, tus ancestros no son solo tus abuelos biológicos, son Abraham, Isaac y Jacob. Y tu nombre acaba de ser registrado en el archivo cósmico más importante de todo el universo. Te otorga un estatus divino instantáneo. Es una locura de validación. Te ofrece un ancla de certidumbre en un mundo que es un caos absoluto. Estar inscrito en el gran libro de la vida significa que tu existencia tiene un propósito que va mucho más allá de lo material. Exactamente. Y esa marca simbólica, ese triángulo invisible, supuestamente despierta y activa dones espirituales que han estado adormecidos en ti. Es una validación absoluta, como decías. Pero claro, aquí viene la trampa, o más bien la contrapartida. Esa elevación de estatus no es un regalito sin condiciones. Te dan un título para que te pongas a trabajar, no. Efectivamente, en la dinámica de los movimientos religiosos o espirituales, otorgar una identidad extraordinaria siempre, sin excepción, viene acompañado de una exigencia igual de extraordinaria, y ahí es donde el texto da un giro. Y ahí surge mi duda principal. Vale, entiendo quiénes se supone que son y lo grandioso de ese linaje espiritual, pero ¿por qué importa esto en ese momento exacto? El texto cambia de tono drásticamente en los párrafos 21 al 27. Sí, se vuelve mucho más prescriptivo. Repentina. Pues la urgencia surge porque el documento establece un ultimátum temporal muy claro. En estos párrafos se reconoce que entre estas 12 tribus reencarnadas hay de todo. Hay corazones rebeldes y corazones sumisos. Vamos, que hay gente que se resiste al mensaje. Claro, hay resistencia natural. Así que el texto exige que todos se revistan de obediencia y lo hace introduciendo una fecha límite inamovible que es el año 1950. El año 1950. A ver, me detengo aquí porque esto choca muchísimo. El texto advierte que en 1950 la comunicación divina directa a través del entendimiento humano cesará por completo. Sí, dicen que la voz externa se apaga definitivamente. Y que para esa fecha límite, todos los que hoy son alumnos tienen que haberse convertido en maestros y apóstoles. Pero, ostras, ¿no es eso increíblemente arriesgado? Históricamente, fijar fechas exactas suele acabar fatal. Te refieres a cuando las profecías no se cumplen y llega la decepción, ¿verdad? Claro. Pienso en el gran chasco de los mileritas en el siglo XIX. El mundo no se acaba, o el hito no se cumple como esperaban, y los movimientos colapsan. La gente se desilusiona y se va. ¿Por qué arriesgarse a dar un año tan específico y tangible como 1950? Es un riesgo enorme, sin duda alguna. Pero si analizamos el mecanismo psicológico detrás de esto, establecer una fecha límite es una estrategia radical de maduración forzada. ¿Una maduración forzada? Explícame eso un poco más. A ver, en muchos grupos de este tipo existe el peligro enorme de la dependencia perpetua. Los seguidores se hacen dependientes de la voz o del canal que trae el mensaje, del líder en definitiva. Se acostumbran a ser alimentados espiritualmente sin hacer el esfuerzo de procesar ellos la enseñanza. Ya veo. Al fijar el año 50 como el final de esa comunicación externa, el mensaje subyacente es muy claro. Os estoy diciendo que no voy a estar aquí para daros las respuestas siempre. Exacto. Fuerza la internalización de la doctrina. Obliga a la comunidad entera a dejar de ser receptores pasivos y a asumir de una vez por todas la responsabilidad de su propia fe. Entiendo la lógica, la verdad.
es como decirle a alguien que tiene 11 años, contando desde el 39, para aprender a nadar, porque en el año 50 le van a quitar el salvavidas, lo van a lanzar a alta mar y encima le van a decir que rescate a otros. Es una metáfora perfecta, sí. La presión psicológica tiene que ser inmensa en ese punto. Y no puedes dudar. Y además el texto es súper claro sobre cuál es el único combustible válido para lograr esa transición a tiempo. Es la fe pura. Los párrafos 24 y 25 son durísimos en ese sentido. Sí, no dejan margen para la duda en absoluto. Dicen que si el apóstol duda, sus palabras solo van a causar confusión entre la gente. Exacto, se exige una certeza absoluta, porque afirman que sin esa fe no pueden encender las lámparas de fe en los demás. Y ojo, que esa fe tiene que ser de una naturaleza muy particular, súper adaptada a ese tercer tiempo del que hablábamos antes. Ya no puede ser una fe sostenida por muletas externas, lo cual nos lleva a la exigencia, yo diría, más radical de todo el documento. Uy, vale, creo que sé por dónde vas. Si el tiempo se acaba en 1950 y tienen que ser maestros puros de una era puramente espiritual, el paso práctico que deben dar es bestial. Exacto. Es la demolición total de sus prácticas anteriores. Y aquí es donde entramos de lleno en los párrafos 28 al 32, el llamado literal a derribar los ídolos. El texto exige explícitamente apartarse de los templos de cantera. Abandonar las ceremonias, los rituales, todo lo visual. Sí, y desechar cualquier escultura de piedra, de madera o de metal. Pide apartar de la vista al becerro de oro, pero yo lo pienso y me cuesta un montón entender cómo se implementa esto en la práctica. Pensemos en el contexto. Claro, el México de la época, que es clave para entender la dificultad. Un país profundamente imbuido en el catolicismo tradicional, con un sincretismo religioso riquísimo. Son culturas donde la fe se toca. O sea, se besa a los santos, se lleva en procesión, se huele a través del incienso. Es una fe completamente sensorial y física, muy arraigada. Y de repente llega un texto y te pide que desmanteles literalmente la arquitectura física de todo lo que consideraba sagrado hasta ese momento. ¿Cómo apagas ese instinto táctil de la noche a la mañana? Pues mira, es un proceso desgarrador. Desgarra porque despoja al individuo de todos, absolutamente todos sus consuelos tradicionales. A lo largo de la historia, los seres humanos hemos necesitado externalizar a la divinidad. Sí, construir cosas para sentir que Dios está ahí físicamente. Claro, construimos templos monumentales, esculpimos estatuas porque lo tangible nos da una ilusión de control y de seguridad. Nos dice que la divinidad está en ese rincón específico y que podemos ir a visitarla cuando nos venga bien. Ya, ¿te da paz mental saber dónde está exactamente tu Dios? Totalmente. Y lo que este documento exige, en el párrafo 32, es un salto evolutivo hacia la abstracción pura y dura. Argumenta que la divinidad no se encuentra en elementos hechos por manos humanos. La frase lapidaria que usa, refiriéndose a las esculturas materiales, es «allí yo no me encuentro». ¡Qué fuerte! Es una negación rotunda de milenios de tradición religiosa humana. Allí no estoy. Es brutal. Al afirmar que Dios se encuentra en lo invisible, en el interior del ser humano y en la inmensidad de la creación material, no intervenida por el hombre, el texto empodera al individuo de una forma sin precedentes. Claro, porque elimina a los intermediarios materiales de un plumazo. Te saltas toda la estructura. Eso es. Si la divinidad no está en el templo de piedra, pues ya no necesitas peregrinar a ningún templo, ni dependes de la estructura o jerarquía que lo gestiona. El acceso se democratiza por completo. Dios está, según dice el texto, en vuestro ser. Pero a la vez, me imagino que esa libertad tiene que ser súper aterradora. Es el vértigo absoluto de la abstracción. A ver, se me ocurre una analogía para entender esta transición. Es como si llevaras toda tu vida usando un GPS súper preciso. Vale, me gusta por dónde vas, a ver. Sí, imagínate, una voz externa que te dice exactamente dónde girar, a qué velocidad tienes que ir y te muestra la ruta en una pantalla brillante súper clara. Esos serían los templos físicos y los rituales. Y de repente, te quitan el dispositivo. Y te dejan solo en medio de la nada. Exacto. Y te dicen que a partir de ahora tienes que aprender a navegar mirando las estrellas y sintiendo los campos magnéticos. O sea, la información sigue ahí, el universo sigue funcionando, pero requiere que desarrolles un sentido interno brutalmente afilado. Y requiere una confianza ciega en ti mismo. Totalmente. Requiere, como decíamos antes, una fe inquebrantable en tu propia brújula interna, y eso da vértigo.
Pues es una metáfora perfecta para ilustrar ese paso al tercer tiempo. Destruir el becerro de oro no consiste simplemente en agarrar un martillo y romper una estatua de metal. Consiste en destruir la comodidad de una fe fácil. Una fe delegada, digamos, ¿no? Sí, una fe delegada en objetos y en otras personas. Es obligarse a sostener una conexión interna sin ningún tipo de ayuda visual. Y volviendo al contexto temporal de esta gente, tenían que aprender a navegar por las estrellas antes de ese límite crítico de 1950. Porque en ese momento se esperaba que fuesen guías expertos para el resto de la humanidad. Es un arco narrativo verdaderamente épico el que traza este documento. Si hacemos un poquito de recapitulación, empezamos analizando cómo el texto reclama una identidad antigua y majestuosa. Sí, esa simiente espiritual de Abraham, Isaac y Jacob que lo cambia todo. Exacto, otorgando a los oyentes un lugar de honor en ese inmenso gran libro de la vida y ubicándolos en un mapa espiritual global de las 12 tribus. Y luego, una vez establecida esa identidad de alto nivel, pasamos por el crisol de la urgencia temporal, la presión inexorable de esa fecha límite del 50. Diseñada para forzar la madurez del grupo, claro, para evitar que se queden estancados como eternos alumnos dependientes del líder o de la voz externa. Abandonar los templos físicos de cantera y los rituales confortables. Para buscar y sostener lo divino exclusivamente en el espacio invisible del interior. Pasar del GPS a las estrellas, como decíamos hace un momento. Y mira, esto plantea una reflexión de fondo que sinceramente creo que resulta profundamente relevante hoy en día, mucho más allá de las teologías de la década de los 30 o de cualquier creencia religiosa. Sí, porque el concepto del ídolo es 100% universal. Claro. Cabe preguntarnos sobre la idea del becerro de oro en la actualidad, porque de un modo u otro todos tenemos estructuras en nuestras vidas modernas que son equivalentes a esos templos de cantera. ¿Cómo cuáles dirías tú? Ponme un ejemplo. Pues pueden ser métricas de éxito material, los títulos profesionales que exhibimos constantemente por ahí, o la validación externa en forma de, yo qué sé, interacciones en redes sociales, o rutinas y estatus sociales muy rígidos en los que basamos absolutamente todo nuestro valor personal. Ostras, es verdad. Usamos todas esas muletas externas para convencernos a nosotros mismos de quiénes somos, para sentir que estamos inscritos en nuestro propio gran libro del éxito social moderno. Exactamente. Construimos esas estructuras porque nos dan una seguridad muy tangible, nos calman la ansiedad. Pero la lección filosófica que podemos extraer de todo este texto es una invitación pura a la incomodidad. Una invitación a cuestionarnos todo eso de raíz. Sí, cuestionar si esos ídolos modernos, por muy aceptados que estén en nuestra cultura actual, nos están impidiendo desarrollar una brújula interna auténtica. ¿Acaso dependemos tanto de que el mundo externo nos valide que hemos olvidado cómo encontrar la certeza en nuestro propio ser? Es una pregunta dificilísima, porque nos hace mirar directamente a la fragilidad de las cosas sobre las que construimos nuestra identidad diaria. Siempre es muchísimo más fácil saber quién eres cuando tienes un papel, un edificio o una métrica externa que lo certifique y te aplauda. Claro, es el camino fácil, el GPS que te dice por dónde ir sin pensar. Pero el viaje intelectual que hemos hecho hoy, a través de este reclamo de las 12 tribus, la exigencia inminente del tercer tiempo y la caída de los ídolos de cantera, pues nos deja con un desafío que no podemos ignorar tan fácilmente. Así que, para quien nos está escuchando ahora mismo, me gustaría dejar una idea flotando en el aire para que cada cual reflexione a nivel personal. A ver, dispara. Si hoy nos despojáramos de absolutamente todos nuestros templos de cantera personales, quiero decir, si hiciéramos desaparecer esos símbolos físicos, el estatus, los títulos y todas las métricas externas que definen quiénes creemos que somos, ¿qué esencia invisible y genuina quedaría realmente en pie?